Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ale y el día de hoy paso a dejarles un video sobre Saturno. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar mucho de este planeta, no solamente porque está a punto de despertar directo, sino también porque hay que mapear todo lo que ha hecho este 2020, que ha sido un año tremendamente saturnino. Entonces, sé que ya hemos hablado mucho de él, pero vale la pena volver a retomar este tema, volver a darles fechas y volver como a cerrar el tránsito de Saturno, de lo que ha traído en estos últimos meses, para que tengamos muy claro qué es lo que va a pasar ahora que arranque directo el último día de septiembre, y también para que vayamos entendiendo qué nos depara Saturno una vez que brinque Acuario, que cambie un poquito la energía. Entonces, este video es sobre Saturno. Empezamos platicando de quién es Saturno. Saturno, ya se la saben, es el planeta de la responsabilidad y del karma, pero va mucho más allá. El karma que maneja Saturno implica no solamente el que traemos de otras vidas, las lecciones que nos han dado una y otra vez a lo largo de nuestras diferentes encarnaciones y que por alguna razón no hemos terminado de aprender o de pulir o de perfeccionar. Entonces, por ejemplo, cuando Saturno está retrógrado, que es lo que está pasando ahorita, estas lecciones se magnifican y es como si el universo regresara una vez más a insistir en esa lección que no hemos terminado de aprender para ayudarnos a desarrollar un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de evolución personal, para alcanzar el siguiente nivel de madurez, por decirlo de alguna manera. En la astrología griega, Saturno es Cronos, o sea, el tiempo, el único que nunca perdona, el único que no termina de moverse y que de alguna manera es a quien siempre tenemos jugándonos en contra. Ese es Saturno. En la mitología griega, Saturno era el rey de los dioses, y lo que hacía cuando tenía un hijo era comérselo. Entonces Saturno devoraba a sus hijos. ¿Para qué? Para que no crecieran. Porque si sus hijos no crecían, era la manera en la que él se aseguraba de que nadie iba a venir a derrocarlo, que nadie iba a venir a sustituirlo ni a robarle este poder. Entonces, para evitar tener este tipo de conflictos, mejor se los comía y asunto arreglado. En la historia, su esposa, cuando nace Zeus, o sea, Júpiter, cuando nace Júpiter, le da una piedra, lo engaña, y al momento de que él se come la piedra, piensa que se comió al bebé nuevo, el bebé crece, finalmente enfrenta a Saturno y le gana, y entonces por lo tanto se convierte en el rey del Olimpo y en este dios bondadoso al que siempre estamos persiguiendo en nuestra carta astral para encontrar bendiciones. Pero esa es la filosofía pedagógica que tiene este Saturno en nuestra carta. Es ahí donde se para, ahí donde se activa, ahí donde está dando lata, es justamente esta filosofía de educación, en la que digo, no te voy a dejar pasar, no te voy a dejar crecer, no te voy a dejar avanzar, me voy a convertir en una restricción, me voy a convertir en una pared que si no, que te viene a devorar. Entonces tienes que encontrar la manera de darle la vuelta a Saturno, de darle una piedra para que se coma y entonces crecer lo suficiente para enfrentarlo. Eso es lo que hay que hacer con nuestros Saturnos. No es fácil, por eso a veces nos lleva mucho más de una encarnación repetir y repetir y repetir esa lección en la que no hemos terminado de perfeccionar nuestra experiencia humana. Entonces, con esto espero que quede claro que Saturno no es un planeta fácil, no es un planeta sencillo. Por eso es tan importante hablar y hablar de él, para que tengamos comprensión de qué está pasando con este planeta que, nuevamente les recuerdo, ha sido uno de los más fuertes y de los más presentes de este 2020. Si yo les digo que Saturno rige la parte de la restricción, de los bloqueos, de la parte fría, de la parte estéril, les hará sentido entender por qué yo les decía que este año se siente como un año en el que yo siembro y no cosecho nada, en el que nada avanza, en el que no ha pasado nada. Incluso podríamos decir 2020 no existió en la historia de los años y pues igual, ¿no? O sea, terminó 19, podríamos pasar a 21 sin gran diferencia. Esa sensación de austeridad, de esterilidad y de mucha restricción y mucho bloqueo, es Saturno en acción. Entonces, hay que entender qué está pasando. Importante, Saturno entró a Capricornio, que es el signo del cual es regente, a finales de 2017. En este video voy a hablar mucho de fechas, entonces si quieren tener una agenda para ir apuntando, lo pueden hacer.
A finales de 2017, Saturno entró a Capricornio, que es el signo que rige. Saturno se tarda muchos años en regresar a cada signo, porque su órbita es muy grande. Reingresa a Capricornio y empieza un periodo en el que nos empieza a retar en todo lo que tiene que ver con la autoridad, las estructuras que hemos generado en nuestra vida, aquello que yo aseguro que es roca, firme, sólido y que nunca nadie me va a mover de aquí. Y entonces llega Saturno así a decirme, ¿seguro? Vamos a ver qué tan fuertes son tus cimientos. Vamos a ver qué tan claras son tus metas. Vamos a ver qué pasa si yo te digo ya no pasas. Y en este plan de crecimiento, en este plan de éxito, en este plan que tú tenías ya muy encauzado, te bloqueo. Hasta que no me demuestres que eres lo suficientemente responsable, lo suficientemente maduro para perseguir lo que dices querer. Entonces, hemos estado en esa dinámica con Saturno desde 17, todo 2018, todo 2019 y durante 2020. ¿Qué pasa en 2020? Bueno, pues que se ha unido Júpiter y hemos tenido una serie de eventos que le han dado como más fuerza al final de esta temporada de Saturno en Capricornio. Y aquí viene el chiste de 2020. El 21 de marzo, empezando la primavera, Saturno entró a Acuario. Saturno directo, el señor de la restricción, el señor de todo esto que tiene que ver con el no te dejo pasar. Se va a Acuario, que es el signo que rige la convivencia social, todo lo que es formar comunidades, mi vida dentro de una comunidad, dentro de mi grupo social, de las personas con las que comparto mi día a día, que no precisamente son mis mejores amigos, pero son personas importantes para mi desarrollo personal, laboral, escolar, familiar, etc. Si se fijan, esa fecha coincide con la fecha en la que empezaron las restricciones, el distanciamiento social, los confinamientos, y todos pasamos a partir de la primavera a distintos momentos. Empezó este punto en el que tal cual Saturno vino y nos distanció. Empezó la sana distancia, el distanciamiento, el métete a tu casa y no convivas con nadie, sino es casi que a través de redes sociales. Eso empezó el 21 de marzo, les repito, Saturno en Acuario. El 10 de mayo, Saturno empezó su ciclo retrógrado, es decir, estaba en Capricornio, pasó a Acuario, se frena y empieza a caminar de reversa. En este paso por Acuario de reversa fue cuando se magnificó mucho más esta sensación en la que de alguna manera todos estábamos dispuestos a estar encerrados, en el que la sociedad era un poquito más cooperativa con esta parte de precauciones. El 10 de mayo Saturno empieza a retrogradar y el 1 de julio regresa a Capricornio. Entonces, el periodo del 21 de marzo al 1 de julio fue nada más una probadita de lo que es Saturno en Acuario, que es lo que espera por nosotros en 21, 22 y 23. Ahora, antes de hablar de ese tema que es súper importante, es importante entender que el regreso de Saturno a Capricornio es el examen final. Es esta sensación en la que probablemente cuando estaban en la escuela en algún momento les pasó, tenían un maestro que era tan malo, sí, pero tan malo, y que hacía unos exámenes tan pero tan difíciles que se podía dar el lujo de dejar al grupo entero con el examen, un examen en el que veía como todo el mundo estaba sufriendo y tratando de resolverlo, y él se salía del salón a tomar un café o a prenderse un cigarro sabiendo que aún así con esa ventaja los alumnos no iban a poder hacer mucho. Eso es un poquito lo que estuvo haciendo Saturno cuando se fue a Acuario. Nos dejó con el examen, tronándonos los dedos, y ahora viene de regreso. El maestro vuelve a ingresar al salón y ya se acabó el tiempo en el que pudimos haber aprovechado para sacar el cuaderno, para preguntar al compañero, porque ya es el momento de demostrar que lo que hemos vivido desde finales de 2017 hasta marzo de 2020 ha sido justamente para traernos más evolución. Importantísimo. El 29 de septiembre, agenden esa fecha con un marcador amarillo en su agenda. El 29 de septiembre, Saturno termina de retrogradar en Capricornio y arranca directo. Entonces viene el momento en el que la energía saturnina se vuelve a activar. Cuando retrograda, no es que no esté, es que está de alguna manera dormida, por decirlo así. Y ahora, ¿qué pasa? Viene un momento en el que se activa. Entonces viene el momento en el que el maestro regresa a la carga y nos empieza a exigir que entreguemos el examen, y probablemente se le ocurra hacer alguna parte del examen verbal. Generar como la certeza
de que en serio ya nos puede dejar con este tema para seguir avanzando. Entonces, del 29 de septiembre al 17 de diciembre del 2020 viene el momento de las grandes decisiones. Viene el momento en el que yo tengo que demostrar que todo lo que me ha enseñado Saturno desde 18, 19 y 20 es porque ya estoy lista para decirle adiós a ese trabajo, esa relación, esa historia, ese ciclo, todo aquello que en mi vida no me permite evolucionar. Pero no lo estoy dejando ir porque me lo están diciendo mis amigos, porque ya hubo una intervención familiar, porque ya me dijo mi psicólogo que lo deje. No, aquí es una decisión que yo tengo que tomar como adulto, completamente convencido de que es lo mejor para mí. Y de que aunque quizá no me gusta, y aunque quizá yo no hubiera esperado que sucediera y que no era mi expectativa, tengo que ser lo suficientemente madura para tomar la decisión que me eleva. Y entonces es uno de esos momentos en la vida en los que tengo que apostar por aquello que es lo que necesito y quizá no lo que yo quería. Entonces, este tipo de decisiones fuertes, para las que nos vienen preparando desde 2017, finales de 2017, viene el momento de tomarlas. Atentos, porque las decisiones que tomemos en estas fechas, repito, entre el 29 de septiembre y el 17 de diciembre del 2020, estas decisiones tienden a ser definitivas, tienden a ser tajantes y tienden a marcar un antes y un después en el rumbo que yo le estoy dando a mi vida. Son decisiones medulares, de esas decisiones en las que años más adelante regresas y dices, todo empezó cuando yo tomé esa decisión, para bien o para mal, pero yo la tomé, haciendo uso de mi libre albedrío y con madurez y adultez y sabiendo que al final soy yo quien construye su destino. Entonces, también vendrá a nivel mundial muchas decisiones, muchos movimientos, muchas sacudidas que terminan de cerrar esta era de Saturno en Capricornio, de darle como una segunda vida, un segundo vuelo a todo lo que ha sido la energía 2020. Esto todavía no termina. Y el 17 de diciembre Saturno por fin se va a Acuario. Pasa a Acuario, donde va a permanecer los próximos años, dándonos muchas lecciones respecto a nuestra libertad, a nuestra independencia, a nuestra capacidad de buscar una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Donde se respeten nuestros derechos humanos. Todo eso es lo que rige Acuario y si se fijan ya está empezando a despertar. Entonces, más adelante en el año les dejo un video sobre Saturno en Acuario porque les prometo que todavía hay mucho que entender de Saturno en Capricornio antes de irnos al siguiente tema. Entonces, antes de pasar al siguiente curso escolar hay que terminar este. Si ustedes nacieron entre febrero del 88 y febrero del 91, estuvieron viviendo lo que se llama su primer retorno de Saturno. Quiere decir que desde que ustedes nacieron a estos años, Saturno se tardó todo ese tiempo en darle la vuelta al círculo zodiacal y finalmente regresó a Capricornio. Este periodo de 2018, 19 y 20, para ustedes que están viviendo su primer retorno saturnino, se ha sentido especialmente difícil. No es su imaginación, sí han sido años muy difíciles porque Saturno tiene marcaje personal con esa generación. ¿Por qué? Porque es el momento en el que les dice, se acabó la adolescencia, se acabó la juventud, donde podía ser inmaduro y podía ser libre porque estabas aprendiendo, entonces te caes, no pasa nada, y de alguna manera te sentías respaldado por tus papás, porque sí eras adulto para unas cosas, pero para otras no, y viene ese momento de confrontación fuerte en el que la vida te dice, esta es la vida, bienvenido. Y dependiendo de cómo nos hayan educado, hay veces que nos cuesta más trabajo enfrentarnos a estos golpes de realidad en los que ya tengo que ser un adulto o empezar a convertirme en tal. Entonces, estos últimos años, repito, para la generación que nació entre febrero de 1988 y febrero de 1991, ha sido justamente este momento de golpazos. Lo bueno y lo positivo es que nuevamente en diciembre termina esta vuelta de Saturno, los libera, los empieza a soltar, les empieza a abrir el camino para que ya después de estas lecciones estén preparados para tomar las grandes decisiones, sus primeras decisiones como adultos en esta vida que van a empezar a construir. Y para la generación que nació entre febrero de 1991 y enero de 1994, es la que empezará a vivir su retorno de Saturno una vez que Saturno entra a Acuario. Entonces, si ustedes nacieron entre febrero de 1991 y enero de 1994, están a punto de vivir un periodo de gran reto, un periodo en el que el karma
viene a presentarse y a retarlos fuertemente.